Gracias, Martín, por contactarse con nosotros. Buenas noches y un placer estar con vos. Bueno, en principio preguntarte, Martín, cómo recibís esta noticia de algo que es una certeza, es un anuncio que el gobierno británico hace sobre una situación objetiva. No vamos a ver, esperaremos a tal cosa. No, Gran Bretaña a partir de la fusión Pfizer-BioNTech va a empezar a vacunar, por lo menos en los próximos días, en un sector importante de Europa. En el trazo grueso, en principio, ¿cómo tomás esta noticia, Martín? Bueno, es la primera presentación formal que hay de autorización de una vacuna y la emisión de la autorización ya para poder comenzar a vacunar. O sea que son dos situaciones que se han planteado. Recordemos que Gran Bretaña, al estar justamente por esta historia del Brexit, está fuera de Europa. Por eso es que la aprobación de la vacuna que se hace en Gran Bretaña es independiente de la aprobación, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos con la FDA o lo que pasa en Europa con EMEA, en el resto de Europa. Y lo que ha pasado aquí es que se ha presentado este laboratorio, esta fusión de laboratorios con esta vacuna que ha demostrado ya en los estudios clínicos seguridad y eficacia, que son los dos aspectos que se miden siempre, y a partir de los números, de los datos que tienen, que son formales, los presentó a la autoridad regulatoria del Reino Unido y ellos autorizaron la aplicación de esta vacuna. O sea que es la primera vacuna que es aprobada por una autoridad regulatoria y por lo cual tiene vía libre para comenzar la aplicación en su país. También hay que decir que hoy justamente se presentó en Argentina la misma vacuna, Sí. se hizo la presentación a la ANMAT de la documentación. A la ANMAT sería la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que es justamente como el FDA en Estados Unidos, y Exacto. se presentó en nuestro país también para que se produzca el análisis de la evidencia científica presentada y a partir de eso otorgar o no la aprobación para la utilización de esa vacuna aquí en nuestro país también. Ujú. Y en base a la información que vos como médico y también como obviamente interesado en el tema, particularmente este tema, esto representa, digamos, según tu opinión, el primer mojón hacia una nueva situación, hacia una nueva normalidad. Podríamos presentarlo de esta manera como un primer mojón en base a la pandemia que venimos padeciendo a nivel mundial. Es sin duda que es un hito en la historia que estamos sufriendo de esta pandemia. Es digamos, por así decirlo, es el primer paso que se empieza a dar para el control de esta enfermedad. Porque hasta acá es como que nosotros venimos y la comunidad científica mundial y la comunidad y la sociedad en general de todo el mundo, todas las sociedades, venimos corriendo detrás del problema. O sea, tratando de prepararnos, de tratar de minimizar los riesgos, tratar de minimizar el impacto en todos los sentidos que eso se represente, pero ahora estamos pasando a una etapa donde comenzamos ya a trabajar en la prevención de la infección y eso es un punto de quiebre en la historia que estamos viviendo con COVID. Por lo tanto, es sumamente importante esto que está pasando porque yo para que la gente entienda en general, aprobar un medicamento, aprobar una vacuna en este caso, quiere decir que tiene un sustento científico tan importante que permite que se pueda utilizar a nivel masivo. Y eso solamente se hace si se han cumplido los pasos estrictos de la investigación científica. Y esto con esta vacuna, y podemos decirlo que con las que se van a presentar próximamente, en estas próximas semanas, como son la de AstraZeneca y Moderna, en las primeras que son las más avanzadas a nivel mundial, eso va a estar demostrado y eso por supuesto que nos permite trabajar de aquí en adelante con mucha mayor confianza, con una expectativa a corto y mediano plazo donde podemos proteger a las personas más vulnerables y por eso es que contar con esto es realmente un paso muy importante, es un hito, es un mojón en el camino de la Sí. historia y bueno, y eso para nosotros es fundamental y como sociedad, por supuesto que es muy importante. En términos así coloquiales, los parámetros que tiene Argentina con Gran Bretaña o con otro lugar de Europa o con Oceanía o con Estados Unidos en base a aceptar una vacuna, ¿son similares? ¿Son muy distintos? ¿Cómo lo podrías definir a estos parámetros?
Nuestra con ANMAT, nuestra Administración Nacional de Medicamentos, es comparable con cualquiera de los países centrales. Siempre, por una cuestión de práctica, de norma, la Argentina, la ANMAT, primero esperó para aprobar un medicamento o una vacuna la aprobación de otra entidad como puede llegar a ser FDA, por ejemplo, y EMEA, y luego, junto con la información que se generó, analizaba y aprobaba o no aprobaba un medicamento. La única excepción hasta el momento, y bueno, el mejor ejemplo fue lo que pasó hoy con la vacuna de Pfizer, pero la única excepción hasta el momento que no está hecho realidad, hasta el momento es una idea y nada más, es lo que puede llegar a pasar con la vacuna rusa, porque esa es la gran diferencia. Es como que hay dos grupos de vacunas. Las vacunas que tienen aquellos estudios y que todo el mundo tiene acceso a poder ver esa información, que son las que hoy están más avanzadas y que nosotros conocemos como la de Pfizer, la de AstraZeneca, Oxford y la de Moderna. Y después está, y otras más, porque hay 10 más en desarrollo, y después está la vacuna rusa, que la única información disponible es lo que comunica el gobierno ruso. No hay posibilidades de evaluar los datos de los estudios que se están haciendo. Por lo tanto, hasta el momento, supuestamente, y ya lo dijo el gobierno ruso, ellos no lo van a presentar en FDA, no lo van a presentar en EMEA, solamente lo van a presentar en aquellos países interesados en comprarle la vacuna, y Argentina decidió hacer eso. Por lo tanto, ANMAT va a evaluar la vacuna rusa sin la aprobación esta vez, y es histórico aparentemente, sin la aprobación, por ejemplo, de FDA o de EMEA. Por lo tanto, Claro. este sería el primer salto, la primera vez que se hace una cosa así. Por lo tanto, ANMAT es muy serio, es muy formal y trasciende los gobiernos, no depende de la política, sino que depende de la opinión científica. Y eso siempre ha sido así y es lo que le ha permitido ser un referente en Latinoamérica. Ahora, por supuesto que eso tiene que continuar. Y eso es lo que esperamos la comunidad médica argentina, que continúe con los mismos lineamientos formales, estrictos, para que cuando ingrese un medicamento a nuestro país y sea usado en nuestra población, tenga todos los avales que tiene que tener de seguridad y de eficacia como se hace siempre. Con la salvedad que todo esto es tan dinámico y que ninguno de nosotros es un oráculo, ni el científico más formado en la materia, pero teniendo en consideración lo que dijiste, que es un hito importante esta noticia, ¿cómo imaginás el 2021? ¿Cómo vamos a convivir en la medida que esto sea gradual y que empiece a avanzar sobre el resto del planeta? ¿Cómo imaginás la convivencia, el retorno a la normalidad, entre comillas, en el 2021, Martín? En general no es una opinión mía personal solamente, sino que es una opinión de los equipos de trabajo que nosotros venimos desde hace ya muchos meses trabajando sobre COVID. La expectativa para el próximo año, lamentablemente, no es la de la normalidad que todos quisiéramos tener, sino que va a ser una progresiva y lenta vuelta a la normalidad que nosotros conocíamos. Eso quiere decir que, en primer lugar, y en los próximos meses, de aquí a marzo, abril, si todo va bien y se cumplen los plazos y las cosas andan sobre ruedas, sin retrasos, que, aclaro, vacunar a la población no es fácil, Sí, con sí. tantas vacunas en tan poco tiempo, pero suponiendo que todo se logre de una manera espectacular, podemos tener vacunado a los grupos de riesgo para el primer cuarto del mes, el primer cuarto del año, perdón. Primer tercio del año sería lo más adecuado. Y a partir de ahí veremos cómo sigue la vacunación para el resto de la población. Se calcula que aproximadamente, si todo va bien, entrarán entre 10 y 12 millones de personas en esa primera etapa de vacunación. Si todo estaría muy bien, tal vez para abril podríamos llegar a tener a toda esa gente vacunada, siendo todo sobre rieles. Y después queda, por supuesto, casi un 75 o más por ciento de la población argentina que empezará a ir vacunándose a medida que empieza a entrar la vacuna, el resto de las vacunas y el resto de las opciones de vacunas, quiere decir las otras que Claro, hoy están en claro, investigación. claro, claro, Por lo claro. tanto, lograr el 75% de la población vacunada, que sería obtener la inmunidad de rebaño, con lo cual podríamos decir que podemos volver a una normalidad cercana a lo anterior. Eso va a ser con mucha suerte para finales del año que viene, 2021,
y el parte del 2022. Por lo tanto, nos queda todavía un proceso largo donde tenemos que seguir cuidándonos, Sí, claro. donde debemos cuidar a las personas que tienen más riesgo y, por supuesto, estar preparados porque también nosotros, como en otros países, esperamos una segunda ola. Ahora, es muy probable que si esa vacunación sea efectiva y se haga a tiempo y se haga formalmente y con lo que se tiene que hacer, esa segunda ola se pueda atenuar y no sea lo grave que ha demostrado ser, por ejemplo, en España y en Italia. La última, Martín, me quedan algunos minutitos para charlar con vos acerca de una pregunta que me trasladan. Eh, Obviamente, insisto, no se empezó a vacunar y ya estamos hablando de la recuperación de la normalidad, entre comillas, pero la vacunación representaría una cobertura, una profilaxis por cuánto tiempo, en principio esa pregunta. Después, si una persona que está vacunada genera anticuerpos, puede igualmente contraer el virus y contagiar a otra persona. Son dos preguntas que nos trasladan, Martín, y si podés, las contestás. Me río no porque me cause gracia la pregunta, sino porque es una pregunta que hoy la escuché aproximadamente 20 veces en el correr del día. Esta es la número Es la 21, pregunta, esta es la 21. y es la pregunta que en realidad nos hacemos todos, Claro, porque claro. no se sabe. No se sabe a ciencia cierta el periodo de inmunidad que genera, si nos sirve para, digamos, si en algún momento se pierde, no se sabe. Solamente, y acuérdense de esto, las personas que se vacunaron con estas vacunas que hoy estamos hablando, llevan como mucho 7 meses de haber recibido la vacuna. Por lo tanto, sabemos que a los 6 meses esas personas tienen inmunidad. O sea, tienen anticuerpos y no se han enfermado, pero todavía no llegaron al año como para saber si da inmunidad al año. Por lo tanto, esas personas que hoy recibieron la vacuna y estuvieron bajo un estudio de investigación, se siguen estudiando, se siguen controlando para saber cuánto durará el efecto de esa vacuna. Por eso es que la respuesta es: nadie absolutamente en el mundo sabe si las vacunas generan una inmunidad que dure un año. Solamente sabemos que Bien, duran 6 meses hasta el momento. bien, Pero a bien. medida que vayamos conociendo más la información de estos nuevos estudios, sabremos si, a tus respuestas, si sirve para protegernos por periodos largos de tiempo, si evita reinfecciones, que eso es un tema sumamente delicado, y si nos protege de nuevas cepas de coronavirus, que eso se verá con el correr del tiempo. Por lo tanto, lamentablemente aún no hay respuestas para eso y no existe nadie en el mundo que pueda tener respuestas para tu pregunta. Sí hay estimaciones, pero no hay realidades, no hay datos concretos. Por eso es que podemos decir, ¿puede dar inmunidad prolongada? Puede, pero todavía eso no se sabe. Doctor Martín Maylo, muchas gracias por tu tiempo. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, un gran saludo a tu audiencia y para vos también. Muchas gracias.